Durante años, Clara creyó que su vida no tenía nada de especial, hasta que la muerte de su abuela reveló un secreto enterrado bajo décadas de silencio, un viejo auto, un diario olvidado y un tesoro que cambiarían su destino para siempre. El viento otoñal aullaba entre las lápidas del cementerio, afilado e implacable, arrancando las hojas amarillentas que aún se aferraban con desesperación a los árboles retorcidos. Clara permanecía sola. El abrigo delgado que llevaba no bastaba para protegerla del frío que se colaba hasta sus huesos. Sus ojos, hinchados por el llanto, seguían con dolor el lento descenso del ataúd de su abuela Eulalia hacia la tierra húmeda y helada. Cada lágrima que caía parecía cristalizarse en sus mejillas, dejando una punzada gélida que imitaba el vacío que se abría en su pecho. Eulalia no había sido solo su abuela. Para Clara, fue madre, padre, guía y confidente, el faro cálido en su vida gris. Con su partida, el mundo había quedado súbitamente inmenso y hueco, y Clara se sentía a la deriva, como una silueta perdida en un mar de duelo. Al otro extremo del camposanto, su hermana mayor, Natalia, se erguía como un espectro de otra vida, alta, elegante, impecable en su traje negro de diseño, que contrastaba con la sobriedad del entorno. No parecía una nieta de luto, sino más bien una ejecutiva de paso, ajena al dolor. Natalia había dejado el pueblo años atrás, buscando fortuna y prestigio en la capital, donde construyó una carrera brillante, aunque distante. Sus visitas a casa se habían reducido a compromisos fugaces, saludos formales y ausencias prolongadas, marcando con claridad la grieta creciente entre ambas hermanas. Natalia era ambición pura, una chispa encendida que nunca dejaba de avanzar. Clara, en cambio, era introspectiva, tranquila, aferrada a los pequeños rituales de una vida sencilla. Lo que antes había sido un contraste simpático entre ambas, ahora era un abismo helado, tan gélido como el aire que las envolvía esa mañana. Cuando los pocos asistentes al sepelio comenzaron a dispersarse, sus pasos crujían sobre la grava como una despedida sin palabras. Natalia se acercó a Clara, sus ojos afilados evitando el rostro empapado de lágrimas de su hermana. En vez de verla, parecía mirar más allá, a algún punto lejano que solo ella conocía. «Me tengo que ir hoy mismo», dijo con voz seca, casi mecánica. «El trabajo se me acumuló, ya sabes cómo es esto». Clara asintió en silencio, con un nudo en la garganta. «Lo entiendo», murmuró, aunque la frase le supo a nada. «Mañana se lee el testamento, en la oficina del notario. No faltes». Su tono era definitivo, cortante, y sin esperar respuesta, se giró y caminó hacia su auto, un vehículo reluciente que desentonaba con la atmósfera lúgubre del cementerio, como una anomalía brillante en medio del duelo. Clara la observó alejarse, sintiendo como su corazón se hundía aún más. Ver marcharse a Natalia era como presenciar, una vez más, la disolución de su familia, el deshilachamiento final de los lazos que alguna vez las unieron. Al día siguiente, la oficina del notario era una caja cerrada, cargada de aire viciado y una tensión densa como el polvo acumulado en las cortinas. Clara se sentó rígida, con las manos apretadas sobre el regazo, mientras detrás de ella se alzaba la figura imponente de su esposo, Esteban, cuya sola presencia parecía una acusación muda. Esteban jamás disimuló su desprecio por Eulalia. La consideraba una mujer anticuada, una reliquia estorbosa del pasado. Sus relatos de guerra y resistencia le parecían absurdos, y su casa vieja, repleta de cachivaches y memorias, le resultaba insoportable. Para él, el apego de Clara a su abuela era una debilidad, un ancla que impedía su crecimiento. Aquella devoción silenciosa de Clara había sido una fuente de fricción constante entre ellos. El notario, un hombre mayor de semblante cansado, carraspeó y comenzó a leer en voz alta el contenido del testamento de Eulalia. Natalia fue nombrada heredera de una deslumbrante cabaña junto al mar, una propiedad de ensueño que parecía sacada de una revista, perfectamente alineada con sus aspiraciones glamurosas y su estilo de vida sofisticado. Clara, en cambio, recibió el viejo Volga de su abuela, un automóvil oxidado y desvencijado que llevaba años inmóvil en el garaje, cubierto por una manta de polvo y telarañas. Las palabras del notario quedaron suspendidas en el aire como una sentencia surrealista, pesadas y difíciles de procesar, solo interrumpidas por el leve susurro de papeles que se acomodaban entre sus manos. Natalia arqueó las cejas, sorprendida al principio, pero pronto su expresión se transformó en una sonrisa contenida, entre arrogante y satisfecha. Detrás de Clara, Esteban soltó una carcajada seca y cruel. «Esto es ridículo», explotó Esteban, avanzando hacia el escritorio del notario, el rostro encendido por la rabia. «¿Ella recibe una casa en la playa y Clara se queda con ese montón de chatarra? Tiene que ser un error». El notario,
sin perder la compostura, ajustó sus gafas con calma. Es la voluntad final de la fallecida. Todo está debidamente registrado y es legalmente vinculante. Natalia entrecerró los ojos, su boca dibujando una sonrisa condescendiente. Estoy encantada con la cabaña, por supuesto, dijo con voz melosa, cargada de falsa compasión. Pero ese Volga, es casi una broma. La abuela claramente ya no estaba en sus cabales. Clara permaneció en silencio, paralizada por la incredulidad. Su mente giraba sin rumbo, tratando de encontrar sentido a esa decisión. ¿Por qué Eulalia había hecho esa elección? Aquel coche era un vestigio del pasado, con la pintura desgastada y la carrocería salpicada de óxido. Recordaba vagamente los cuentos que su abuela le contaba cuando era niña, historias de caminos polvorientos, de viajes misteriosos, de escapadas bajo la lluvia. Eran memorias brumosas, dulces y lejanas. ¿Pero qué significado oculto había detrás de esta herencia tan peculiar? Esa noche, ya en casa, Esteban dejó que la furia lo consumiera por completo. En la estrecha sala del departamento, su voz retumbó como un trueno, cargada de veneno. «Eres una inútil, Clara», vociferó, sujetándola por los hombros con fuerza. «Ni siquiera eres capaz de heredar algo que valga la pena. ¿Quién demonios necesita ese cascajo?». Clara intentó defenderse, temblando. «Yo no lo pedí, Esteban, no es mi culpa», balbuceó, con los ojos humedecidos. Pero él no escuchaba. Cegado por la ambición, sordo ante cualquier razón, solo quería castigarla. «Haz tus maletas y lárgate de una vez», rugió, empujándola hacia la puerta. «No significas nada para mí, nada». Las palabras cayeron sobre Clara como puñetazos. Se quedó inmóvil, mirando a su esposo como si lo viera por primera vez. Tras años de matrimonio, de soportar sus desplantes, sus humillaciones, su control silencioso y persistente, ¿eso era todo? ¿Un simple adiós gritado entre insultos? ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, susurró entre lágrimas, sin saber siquiera si esperaba una respuesta. «Me da igual», escupió él, con frialdad. «Duerme en la calle, por mí como si desapareces. Estoy harto de ti». Con una sola maleta en la mano, Clara salió a la calle, empujada por la furia ajena y el dolor propio. El anochecer la envolvió como un manto de hielo. Todo el pueblo que había sido su hogar desde la infancia le resultaba de repente extraño, indiferente, incluso hostil. Caminó a ciegas, los pasos guiados no por la lógica, sino por una especie de impulso instintivo que la llevó hasta el viejo garaje. Allí, en medio de la penumbra, estaba el Volga, un espectáculo triste, la carrocería hundida por los años, la pintura levantada en escamas, los cristales empañados. Clara apoyó la mano sobre el metal helado, y algo se encendió en su interior. Una voz, cálida y firme, resonó en su memoria. Era Eulalia, hablándole desde algún rincón del pasado. «Este coche no es solo un montón de fierros, Clara. Aquí dentro hay secretos, recuerdos, fragmentos de nuestra historia». Metió la mano en el bolsillo del abrigo, casi sin pensar, y encontró un sobre. Dentro estaban las llaves del auto y una pequeña nota escrita con la letra temblorosa, pero reconocible, de su abuela. «Esto es para ti, mi niña. No tengas miedo». Clara apretó las llaves con fuerza, repitiendo en voz baja, «No tengas miedo». Sintió que algo comenzaba a despertar dentro de ella, una chispa apenas perceptible de determinación. Eulalia había confiado en ella. No era un coche lo que le había legado, era una misión, un mensaje oculto, tal vez un secreto. Con manos temblorosas, por el frío y por la mezcla de temor y esperanza, se acercó a la parte trasera del auto. Levantó la tapa del maletero con esfuerzo, los goznes chirriando como si despertaran de un largo sueño. El interior era oscuro, cubierto de polvo, y el aire que salió al abrirlo olía a goma envejecida, aceite seco, y a algo más, algo que recordaba vagamente a los abrazos de su abuela. Clara encendió la linterna de su celular, el haz de luz pálido cortando la oscuridad del maletero como una cuchilla tenue. Su aliento se detuvo al ver lo que yacía en el fondo, una bolsa de cuero envejecido, de apariencia suave y curtida por el tiempo, como si hubiera pasado de mano en mano durante décadas. A su lado descansaba una pequeña caja fuerte metálica, pesada, opaca pero sólida, y sobre esta, cuidadosamente colocada, una hoja de papel doblada en tres. El corazón de Clara latía con fuerza mientras extendía la mano hacia la bolsa primero. El cuero estaba sorprendentemente cálido, como si guardara dentro de sí una memoria viva. Al abrir el cierre, un leve suspiro escapó de sus labios. Dentro había docenas de fotografías en blanco y negro, sus bordes deshilachados por el tiempo,
las imágenes desvaídas pero vibrantes, cargadas de historia. Hombres y mujeres jóvenes en uniformes de guerra la observaban desde el papel, algunos con la mirada cansada, otros con sonrisas débiles pero desafiantes. Posaban entre ruinas bombardeadas, recargados en tanques, o sujetando fusiles con manos firmes. Detrás de algunas fotos, pequeñas inscripciones apresuradas revelaban fragmentos de historias que parecían sacadas de un libro de historia. Misa, Anja, Kolia, camaradas en el frente. Nadezhda, memoria eterna. Entre las fotografías había documentos quebradizos por los años, con decoraciones que elogiaban el trabajo desinteresado de Eulalia durante la guerra, mapas dibujados a mano con círculos rojos marcando lugares desconocidos, y cartas dobladas con cuidado, su tinta desvaída pero aún legible. Clara no comprendía del todo lo que significaban, pero sintió un peso real, denso, como si sosteniera un secreto largamente escondido. Un legado silencioso, custodiado por su abuela durante décadas. Con las manos temblorosas, giró hacia la caja fuerte. El candado de combinación no cedía ante sus dedos. La clave no estaba a la vista, y ningún esfuerzo físico lograba mover la cerradura ni un milímetro. Dejó la caja a un lado y desplegó el papel. Era una carta, escrita con la caligrafía redonda y ligeramente temblorosa de Eulalia, como si la hubiera escrito con prisa o emoción contenida. Mi querida Clarita, si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. No temas lo que encuentres en este coche. No es solo una reliquia antigua, es un contenedor de recuerdos, un testimonio de aquellos que lo dieron todo por nuestra tierra. Dentro de la caja fuerte hay oro. Oro que escondimos de los nazis, oro que fue utilizado para salvar muchas vidas. Ahora es tuyo. Tú decides qué hacer con él. Pero escúchame bien, su verdadero valor no está en su brillo, sino en las historias que carga. Y una advertencia, no confíes en Natalia. Siempre ha perseguido riqueza y prestigio, ciega al significado profundo de lo que dejo atrás. Esto es para ti, solo para ti. Sé valiente, asterisco asterisco. Las rodillas de Clara cedieron. Cayó al suelo, abrazando la carta contra su pecho mientras las lágrimas resbalaban por su rostro. Su abuela, siempre tan discreta, tan humilde, había sido mucho más de lo que cualquiera imaginó. Una heroína anónima, una guardiana de secretos, una protectora de la historia viva. Era difícil asimilarlo todo. Se sentía como una intrusa en un relato que parecía escrito para alguien más. Miró la caja fuerte. Oro. ¿Por qué Eulalia había confiado eso a ella? ¿Por qué no a Natalia, que parecía tan fuerte, tan decidida, tan competente? ¿Qué podía hacer Clara con un legado así? Entonces lo recordó. La carta mencionaba un diario. Busca mi diario en el coche. Léelo. Allí están las respuestas. Volvió a sumergirse en el maletero, apartando fotos y papeles hasta que sus dedos chocaron con algo firme debajo de la llanta de repuesto. Lo sacó con cuidado, un cuaderno de tapa de cuero, pequeño, con las esquinas redondeadas por los años, pero aún entero. Clara subió al asiento del conductor del Volga, el cuero helado crujiendo bajo su cuerpo, y abrió la primera página bajo el tenue resplandor de su celular. Guerra, miedo, devastación. Pero no nos rendiremos. Lucharemos por nuestra tierra hasta el último aliento. Las palabras golpearon a Clara como una ráfaga de viento frío. Estaban escritas con letra firme en la primera página del diario, casi como una proclama, una promesa lanzada al abismo de la historia. Al leerlas, fue como si una puerta se abriera entre el presente y el pasado. Clara ya no estaba sentada en un auto abandonado, sino en el centro palpitante de un mundo al borde del colapso. Eulalia no era simplemente su abuela, era una sombra en movimiento, una figura entre ruinas, un espíritu indomable que recorría caminos peligrosos mientras las bombas caían sobre su patria. El diario relataba su vida como mensajera de la resistencia, cruzando líneas enemigas a pie, a caballo o en camiones oxidados, entregando notas cifradas escondidas en el dobladillo de su vestido o dentro de barras de pan. A veces, al amparo de la oscuridad, guiaba a familias enteras hacia casas seguras, sótanos secretos o túneles olvidados. Otras veces, arriesgaba su vida comprando medicinas en el mercado negro, negociando con traidores para liberar prisioneros, siempre con los nervios tensos, siempre mirando por encima del hombro. Clara leía, página tras página, sintiéndose una intrusa en una epopeya desconocida. Su abuela había vivido 1000 vidas antes de llegar a ser la mujer tranquila que la acunaba con canciones en ruso, la que servía sopa caliente en la cocina antigua y contaba cuentos de nieve. Ahora, Clara comprendía que aquellos cuentos estaban teñidos de verdad, pero fue una entrada, en particular, la que la dejó sin aliento.
Antes de que la guerra estallara por completo, había escrito Eulalia, un comerciante judío, previendo el desastre, me confió su fortuna. Oro, monedas, lingotes. Me dijo, guárdalo, por favor, que sirva para cuando el mundo vuelva a tener sentido. Murió defendiendo un paso fronterizo. Desde entonces, he sido la guardiana de su confianza. Ese oro no me pertenece. Es del pueblo. Es para ayudar cuando llegue el momento. Para reconstruir lo que las bombas no dejaron en pie. Clara cerró los ojos. Sentía que una parte de su mundo se estaba reconfigurando. Eulalia no solo había guardado ese oro, lo había usado con sabiduría, para financiar la resistencia, para salvar vidas, para mantener viva la esperanza en los días más oscuros. Leyó hasta bien entrada la madrugada, el interior del auto convertido en una cápsula donde el tiempo no avanzaba. Cada línea del diario era un eco de decisiones imposibles, de valor silencioso. Clara sentía ahora el peso de ese legado. ¿Por qué ella? ¿Por qué no Natalia, que tenía más recursos, más contactos, más Temple? Pero tal vez ese era el punto. Natalia nunca habría entendido lo que significaba ese oro. No lo habría visto como una historia viva, sino como una oportunidad para engrandecerse. Clara, en cambio, lo sentía como una carga sagrada, como un faro que debía guiarse por la memoria de Eulalia, no por la ambición. A la mañana siguiente, con el estómago vacío y las manos temblorosas, Clara se sentó frente al teléfono. Comenzó a buscar números de museos. El pueblo tenía dos, un museo local de historia y uno de arte moderno. El de arte la atendió con cortesía, pero la redirigieron de inmediato al museo histórico. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió, cálida, joven, curiosa. Museo Histórico Regional, habla Dimitri. Clara titubeó. No sabía cómo explicar todo aquello sin parecer una lunática. Pero poco a poco, entre pausas nerviosas, le habló del diario, de las fotos, de los documentos, de la caja fuerte, y del oro. Al mencionar esa última palabra, la voz de Dimitri se volvió más urgente. Por favor, venga lo antes posible. Esto podría ser muy importante, le dijo, con una mezcla de emoción y responsabilidad. El museo era una mansión desvencijada en lo alto de una colina, con estuco resquebrajado y vitrales rotos que aún conservaban fragmentos de color. En otro tiempo había sido el hogar de una familia aristocrática, ahora era un santuario para los fragmentos del pasado. Dimitri, un hombre alto y delgado, con rizos castaños desordenados y una expresión ansiosa pero amable, salió a recibirla en la puerta con una sonrisa de bienvenida. Su oficina era un caos encantador de estanterías inclinadas, libros abiertos, mapas antiguos y vitrinas polvorientas. Clara se sintió al instante como si hubiera entrado a un universo paralelo donde el tiempo no era una línea recta, sino una espiral interminable. Con delicadeza, colocó el contenido de la bolsa sobre una mesa, las fotografías en blanco y negro de soldados anónimos, los documentos oficiales con sellos desgastados, las cartas llenas de temor y esperanza. Dimitri los tocaba como si fueran reliquias sagradas, cada uno arrancándole un suspiro o una pregunta que anotaba al vuelo. Cuando Clara, con manos trémulas, sacó la llave pequeña y abrió la caja fuerte delante de él, Dimitri enmudeció. Allí estaban los lingotes de oro y las monedas antiguas, su superficie reflejando la tenue luz del techo. Esto es extraordinario, murmuró Dimitri, sus ojos abiertos como platos, sin poder apartar la vista del tesoro. No es solo oro, dijo Clara, casi como si recitara un mantra que había aprendido entre lágrimas. Es historia viva. Dimitri asintió, conmovido. Esto no es un simple hallazgo, es una historia que necesita ser contada. Y usted, Clara, está en el centro de ella. Durante días, el museo se convirtió en un hervidero de actividad. Dimitri y su equipo trabajaban sin descanso. Catalogaban cada objeto, analizaban las entradas del diario, cotejaban documentos con archivos oficiales y autenticaban el oro con precisión casi reverente. Clara observaba todo con una mezcla de asombro y orgullo. Poco a poco, la historia de su abuela Eulalia dejaba de ser un susurro perdido en el tiempo para convertirse en un relato poderoso, visible, eterno. Lo que habían encontrado era mucho más que una colección de objetos antiguos. Era un cofre de memoria, una cápsula de valentía. El diario revelaba los engranajes ocultos de una red de resistencia clandestina, con misiones arriesgadas, sabotajes calculados, y silenciosos actos de heroísmo que nunca llegaron a los libros de historia. Las fotografías mostraban rostros jóvenes marcados por la guerra, pero también por la esperanza, ojos llenos de determinación, bocas a punto de hablar o gritar libertad. Y el oro,
Ese oro que había sido salvación en tiempos oscuros, ahora se alzaba como símbolo de honor, no de codicia. La noticia del llamado Tesoro del Volga se propagó con una rapidez casi irreal. Los periódicos locales abrieron con titulares vibrantes. Cadenas de televisión instalaron equipos frente al museo. Internet estalló en artículos, debates, teorías. Clara, abrumada, se vio de pronto bajo el foco público. Los periodistas querían entrevistas. Historiadores la contactaban con insistencia. Y los vecinos del pueblo, emocionados, comenzaban a contar sus propias historias de Eulalia, la mujer callada que les regalaba pan caliente o abrigo en los inviernos más duros, sin pedir nada a cambio. Al principio, Clara se encogía ante las cámaras. Su timidez la hacía balbucear, sudar, querer salir corriendo. Pero cada vez que pronunciaba el nombre de Eulalia, su voz ganaba firmeza. Encontró fuerza en las palabras, en los recuerdos. Contar la historia de su abuela se convirtió en una forma de mantenerla viva. Clara ya no era solo la nieta reservada, era la heredera de un legado, y se sentía digna de él. Como era de esperarse, Igor reapareció en cuanto el oro fue mencionado en las noticias. Su número aparecía en el celular de Clara una y otra vez. Llamadas, mensajes, notas de voz empapadas de arrepentimiento falso, promesas de cambio, declaraciones huecas de amor, y, por debajo de todo, un hambre evidente, avariciosa. Pero Clara ya no era la misma. Ahora veía con claridad todo lo que él representaba: abuso, manipulación, vacío. ¿De verdad crees que volvería contigo después de todo lo que hiciste?, le dijo en una de las llamadas, su voz firme, serena, como una sentencia. Esa mujer que toleraba tus mentiras ya no existe. Encontré mi fuerza, Igor. Y no fue gracias a ti. Natalia también apareció, su tono disfrazado de ligereza. Deberíamos decidir juntas qué hacer con el oro, dijo, como si no hubiera despreciado el viejo Volga días atrás, como si no hubiera minimizado la vida de Eulalia con indiferencia. Clara, con una sonrisa amarga y mirada serena, respondió sin titubeos. Tú misma dijiste que todo esto era basura. No vengas ahora a querer parte de una historia que nunca te importó. Ya tomé una decisión. El diario, las fotos, el oro, todo se queda en el museo. No es una cuestión de dinero. Es memoria. Es dignidad. Natalia estalló con una furia venenosa. La llamó ingenua, tonta, desperdiciadora de una fortuna. Pero Clara, como un roble en mitad de la tormenta, no se movió un centímetro. Sabía, con una convicción que nacía del alma, que estaba haciendo lo correcto. Eulalia habría estado orgullosa. Días después, con sus pocas pertenencias en el maletero, Clara se sentó en el asiento del conductor del Volga. Aquel auto, que durante años había sido símbolo de burla, fracaso, pobreza, ahora se sentía como un carruaje de libertad. Su estructura vieja crujía con cada movimiento, pero en cada crujido latía la presencia de su abuela, como si aún la acompañara en cada kilómetro del camino. Condujo hasta el museo una última vez, estacionó frente a la entrada y abrazó a Dimitri. Le agradeció, no solo por su trabajo, sino por haber comprendido la magnitud de lo que Eulalia dejó atrás. Has hecho algo inmenso, Clara, le dijo él, estrechándole la mano con calidez sincera. Has preservado un fragmento de la historia. Tu abuela estaría increíblemente orgullosa. Clara sonrió. Lo sabía, lo sentía. Cuando dejó el pueblo, el cielo se pintaba de tonos dorados y escarlatas, como si incluso el atardecer celebrara el cierre de un ciclo. Por primera vez en mucho tiempo, el peso del pasado se volvió más liviano. Aún quedaban heridas, aún habría retos, pero Clara no era la misma. Llevaba consigo el coraje de Eulalia, su ternura, su esperanza en un futuro mejor. Ya no era la mujer rota que Igor despreció. Era descendiente de una heroína. Y también ella era valiente. En su nueva ciudad, Clara reconstruyó su vida con calma y dignidad. Alquiló un pequeño departamento en un barrio silencioso, lleno de árboles y calles tranquilas. Consiguió empleo como paramédica en una clínica moderna, un trabajo que le devolvió propósito y rutina. Amaba cuidar a las personas, especialmente a los ancianos, cuyas historias y gestos le recordaban a Eulalia. Sus compañeros la respetaban, sus pacientes la querían. Cada día, Clara sentía como el invierno de su alma retrocedía, paso a paso, ante la tibieza de una nueva primavera. Por primera vez en su vida, Clara se sentía realmente libre. Libre de miedos, libre de culpas, libre para elegir, para construir su propio destino, para vivir sin mirar por encima del hombro. Pensaba en Igor a veces, pensaba en los años que vivió bajo su sombra, aguantando sus desprecios,
su voz cortante, su presencia como una losa sobre sus hombros. ¿Cómo había soportado tanto? ¿Por qué había creído que merecía tan poco? Ahora lo entendía. No fue amor, fue dependencia. Un espejismo construido con miedo, con necesidad de aprobación, con la falsa ilusión de estabilidad. Pero eso había quedado atrás. Ahora, Clara era su propia brújula, su propio sostén, su propia fuerza. Y esa certeza la llenaba con una alegría tranquila, profunda, inquebrantable. A veces, Natalia enviaba fotos desde su villa frente al mar, paredes blancas resplandecientes, una alberca azul intenso, palmeras meciéndose en la brisa. Las imágenes gritaban éxito, lujo, estatus. Pero Clara percibía algo más allá del brillo, un vacío, un intento desesperado por demostrar algo. Natalia nunca preguntaba por su vida, ni por su trabajo, ni por sus sueños. Solo mostraba lo que tenía, como si eso fuera suficiente. Clara no la envidiaba. Había aprendido que la felicidad no vive en las cosas, ni en los aplausos ajenos, sino en el propósito, en ayudar a otros, en sentirte en paz contigo misma. El pasado ya no la perseguía, no la definía. Era solo un capítulo, duro pero necesario, que la había forjado. Sin Eulalia, sin el Volga, sin los días grises ni las lágrimas, nunca habría descubierto esta nueva versión de sí misma. Y no lo cambiaría por nada. Con el tiempo libre que le dejaba su trabajo, Clara se sumergió más y más en la historia de su familia. Contactó archivos militares, escarbó en documentos antiguos, habló con ancianos de la aldea natal de Eulalia. Descubrió que su abuela había sido mucho más que una mensajera de guerra. Había sido poeta, soñadora, una joven que quería enseñar y escribir, hasta que el conflicto le arrebató todo. Como enfermera, había salvado vidas en medio del fuego cruzado. Como partisano, había arriesgado la suya una y otra vez. Y cuando el horror terminó, no se refugió en el silencio. Reconstruyó su aldea, fundó una escuela, enseñó a leer, cocinó para los huérfanos, cuidó a los suyos con una fuerza callada y firme. Un día, Natalia llamó. Su voz era distinta, quebrada, humana. ¿Puedo visitarte? Clara, tras un segundo de duda, aceptó. Quería creer que era posible sanar, cerrar distancias, rescatar algo. Cuando Natalia llegó, no era la mujer arrogante de antes. Había perdido algo en el camino, o tal vez lo había soltado por fin. Pensé que la villa me haría feliz, confesó con un nudo en la garganta mientras tomaban té en la cocina de Clara. Pero me siento vacía. Clara la escuchó en silencio, ya no con resentimiento, sino con compasión. Yo también me sentí así, Natalia, respondió con suavidad, hasta que entendí que la felicidad no llega desde fuera, se construye desde dentro, con lo que haces, con a quien amas, con lo que dejas en el mundo. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. He estado persiguiendo lo equivocado. Pasaron días juntas, caminaron por la ciudad, visitaron museos, rieron recordando la infancia, lloraron recordando a Eulalia. Poco a poco, redescubrieron su vínculo, no como rivales, sino como hermanas heridas que, al fin, se daban permiso de sanar. Cuando Natalia se fue, abrazó a Clara con fuerza. Gracias por todo. Te quiero. Yo también te quiero, respondió Clara, sonriendo con una ternura antigua. Al verla marcharse, Clara sintió una calidez inesperada. No estaba sola. Había una conexión, una familia, un lazo que, aunque roto, había sido cosido con hilos nuevos. Y ahora le tocaba cuidarlo. Clara siguió con su vida, trabajaba, leía, escribía, ayudaba a quienes podía. Y, cada vez más, sentía la presencia de Eulalia, en los gestos, en los valores, en la forma de ver el mundo, como si su espíritu caminara con ella, no como un peso, sino como un faro. Una mañana, mientras manejaba el Volga por las avenidas de su nueva ciudad, con el motor vibrando como un corazón vivo, Clara miró por el retrovisor y sonrió. No tenía miedo, no tenía dudas, estaba exactamente donde debía estar. Era la nieta de una heroína, una mujer hecha de historia, dolor, ternura y coraje, y estaba lista para enfrentar el mundo con esperanza, con firmeza, y con un espíritu que nada, ni el tiempo, ni el miedo, ni la guerra, podía quebrar.